Bien, entonces el delito de asesinato, compañeros, lo que tenemos que entender nosotros es que es un homicidio calificado. Eso lo vamos a explicar más adelante porque es un homicidio calificado. La doctrina da ciertas ideas, da ciertas indicaciones. En cada manual de derecho penal, ya sea guatemalteco o extranjero, desarrollan este tipo penal de asesinato como un homicidio calificado. Y el texto que tenemos acá en la pantalla, lo cual todos ustedes pueden ver, es básicamente la síntesis, el resumen de lo que se entiende en doctrina como un delito de asesinato. De esa cuenta, compañeros, la doctrina indica que el delito de asesinato, no obstante constituir con arreglo a su texto un delito específico, no es en realidad más que un homicidio agravado por la concurrencia de alguna circunstancia agravante, de tal suerte que basta con que una sola de ellas concurra en un homicidio para que este delito se transforme en el de asesinato. Entonces, algunas ideas generales. Primero, el asesinato es un homicidio agravado. Significa eso que un homicidio simple se va a convertir, por así decirlo, en un delito de asesinato, pero para eso tiene que concurrir, se tiene que producir o el Ministerio Público tiene que probar en un tribunal que concurre alguna circunstancia agravante. Entonces, entiendo yo que ya en Derecho Penal 1, que ustedes ya lo ganaron, eh, allí se estudia el derecho penal, la parte general del código, y hay circunstancias agravantes y hay circunstancias atenuantes. Entendemos como una circunstancia agravante aquella que va a agravar la pena que se le va a imponer a un delito, y como una circunstancia atenuante aquella que va a atenuar o que va a reducir la pena que se le va a imponer a determinado delito. Entonces, para que exista un delito de asesinato se tiene que probar por lo menos una sola circunstancia agravante de las que indica nuestro Código Penal. Pero para entender esto, en términos prácticos, mejor en este momento nos vamos a ir a lo que es nuestro Código Penal. Así que los que lo tienen ahí a la par, los invito a que leamos el Código Penal. Acá lo tenemos en su artículo 132. Reitero, para comprender delitos en contra de la vida, el abogado dedicado al litigio penal tiene que manejar lo que es el homicidio y el asesinato para tener una buena base. Quien no sepa lo que es un tipo penal de homicidio y no sepa que es un tipo penal de asesinato, definitivamente nunca se podrá dedicar al litigio penal en delitos contra la vida. Fíjense ustedes que la vida humana es tan importante que nuestra Constitución Política de la República la protege desde el momento de la concepción. Y las instituciones del Estado la protegen de tal manera que tienen un departamento específico que se dedica a dicho cometido. Por ejemplo, el Ministerio Público, quizás una de las fiscalías más grandes que tiene es la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas. Si algunos trabajan en el Ministerio Público o han visto un carnet, cuando llega un fiscal a una audiencia, el carnet dice fulano de tal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, número 1, y contra la integridad de las personas, que es lo que estamos estudiando. Entonces, esa sección del Ministerio Público es la que se encarga de investigar y perseguir penalmente a las personas que posiblemente han cometido estos delitos en contra de la vida, dentro de los cuales sobresalen el homicidio y el asesinato. Entonces, ¿cómo tipifica nuestro Código Penal al delito de asesinato? Acá lo tenemos en la pantalla. Ese lo tipifica en el artículo 132, el cual tenemos resaltado. Allí indica qué es el delito de asesinato. Entonces, por favor, alguien que lo lea, lo tenemos acá en pantalla, resaltado con color celeste, artículo 132 del Código Penal vigente. Artículo 132, reformado por artículo 5, decreto 2096 del Congreso de la República. Comete asesinato quien matare a una persona, número 1, con alevosía, número 2, por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro, número 3,
por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. Número 4, con premeditación conocida. 5, con ensañamiento. 6, con impulso de perversidad brutal. 7, para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para copartícipes o por no haber Continuemos obtenido acá el arriba. resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho punible. 8. 8, con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Muy bien. Entonces, este es el tipo penal de asesinato y tiene algunos elementos. Lo primero es que, al igual que el delito de homicidio, indica nuestra ley penal que el delito de asesinato lo comete aquella persona que matare a otra persona. Si se dan cuenta, en esto son idénticos, el homicidio con el asesinato. En esa acción reprochable, en esa acción que sanciona el Código Penal. La acción humana, ¿cuál es? Matar a otra persona, darle muerte a otro ser humano. En eso son iguales con el tipo penal de homicidio, pero tiene algunas características distintivas, tiene algunas características que lo hacen diferente, distinto y más grave que un delito de homicidio simple. Y para eso hay 8 incisos. Con uno solo de estos 8 incisos que se produzca, que concurra, que el Ministerio Público logre demostrar ante un tribunal de justicia, entonces ya no estamos hablando de un delito de homicidio, entiéndase homicidio simple, sino que estamos hablando de un homicidio calificado, es decir, de un delito de asesinato. Se le llama homicidio calificado porque lo que lo va a calificar, es decir, lo que lo va a agravar, lo que lo va a hacer más cruel, más sanguinario, lo que lo va a volver más violento, la razón por la cual las penas son severas e inclusive anteriormente se podía aplicar aún la pena de muerte, es que va a concurrir alguno de estos 8 incisos. Y estos 8 incisos, compañeros, no son más que circunstancias agravantes. Acá esto le podemos poner ahí anotado en nuestro código, circunstancias agravantes. Por eso es que si alguna de estas 8 circunstancias concurren, están demostradas, están probadas por la fiscalía, ya hablamos de un homicidio calificado. Es decir, el asesinato se considera un homicidio calificado porque lo va a calificar, lo va a agravar la concurrencia o la existencia de alguna de estas 8 circunstancias agravantes, que en realidad, desmembrándolas, son más. Pero vamos a ver una por una. Son 8. Acá lo vamos a dejar remarcado. Ahora vamos a regresar a nuestra definición doctrinaria, porque ahora ya la vamos a entender mejor. Entonces, vean, inicia diciendo, el delito de asesinato, no obstante constituir con arreglo a su texto un delito específico, esto subrayémoslo, es un delito específico. ¿Por qué el asesinato es un delito específico? Esa puede ser pregunta hasta de examen privado o a lo mejor en un juicio o en algún caso lo mencionan. Es un delito específico por la sencilla razón que es un tipo penal distinto, diferente al homicidio. Es decir, el asesinato es independiente a lo que es el delito de homicidio. Por eso hablamos de un delito específico, porque es distinto al homicidio simple. En este caso estamos ante un asesinato y el asesinato es un homicidio calificado. Entonces, primera nota importante que da la doctrina, es un delito específico, es especial, es distinto al homicidio simple. En segundo lugar, continúa nuestra definición doctrinaria que no es en realidad más que un homicidio agravado. Entonces, esto es lo segundo a tomar en cuenta, que el asesinato es un homicidio, pero agravado. No es un homicidio simple, es un homicidio agravado. ¿Y por qué tiene este apellido, este adjetivo de agravado? Porque debe de reunir alguna circunstancia agravante, que son las 8 que acabamos de ver ahí, que en realidad son más, porque se subdividen y vamos a ver una por una para que ustedes puedan comprenderlo y aprender para la vida, aprender para cuando ya sean abogados y se estén dedicando al ejercicio de la profesión. Entonces,
Es homicidio agravado porque debe de reunir por lo menos una sola de las 8 circunstancias agravantes. No se tienen que reunir todas. Con una sola que se reúna, ya hablamos que es un homicidio agravado, por lo tanto, un asesinato. Entonces, continúa nuestra definición. Por la concurrencia de alguna circunstancia agravante. Es de lo que venimos hablando, que son 8. Entonces, vean, hasta acá, nuestra definición de la doctrina jurídico-penal moderna coincide con lo que indica nuestro Código Penal, porque vamos viendo los 3 elementos. Primero, que el asesinato es un delito específico, porque es un delito particular. Aparte es el tipo penal de homicidio, aparte el tipo penal de asesinato. En segundo lugar, que el asesinato es un homicidio agravado. Y es agravado porque para que se considere consumado, tiene que existir por lo menos alguna de las 8 circunstancias agravantes que establece nuestro Código Penal. Y en tercer lugar, obviamente, tiene que existir alguna circunstancia agravante. Ese sería el tercer elemento. Ahora continuamos con nuestra definición. De tal suerte que basta con que una sola de ellas concurra en un homicidio para que este delito se transforme en el de asesinato, lo que veníamos hablando. Con una sola circunstancia agravante que se produzca, que exista en la realidad material, en la realidad objetiva, con una sola circunstancia agravante que el Ministerio Público logre probar ante un tribunal de sentencia, estamos ya ante un delito de asesinato, que tiene una sanción más severa o más grave que la sanción por el delito de homicidio. Entonces, vemos cómo aquí esta definición que da la doctrina es breve, es una síntesis, es un resumen de lo que se entiende por un delito de asesinato, que ya explicamos por qué la doctrina lo entiende como un homicidio calificado. Por ello es que algunas personas que no manejan el tema o se dedican a otra situación, cuando en un tribunal se menciona homicidio calificado, se sorprenden y dicen, homicidio calificado solo en Estados Unidos, acá en Guatemala, no, eso no es cierto. Nuestro Código Penal tiene regulado, entre otros, un homicidio calificado denominado asesinato, porque vamos a ver que también hay otros. Entonces, acá decimos que esta definición que me permití copiarles en la presentación coincide, tiene congruencia con lo que nuestro Código Penal entiende por delito de asesinato. Ahora regresemos a nuestro Código Penal. Acá lo tenemos. Recordemos, estamos en el artículo 132 del Código Penal, delito de asesinato. Acá en el chat hay una pregunta, indica el compañero Cristian Villalta. Una duda, Lic. ¿Esas 8 circunstancias deben darse al mismo tiempo o puede ser uno de esos 8? Bueno, es lo que veníamos diciendo. Con una sola circunstancia que se produzca, con una sola circunstancia que exista, con una sola circunstancia agravante que el Ministerio Público demuestre ante un tribunal, ya entendemos por consumado un delito de asesinato. Reitero, con una sola. Pueden ser más, puede ser 1, 2, 3, 4, pueden ser las 8, pero con una sola que exista, ya no hablamos de un delito de homicidio, sino que ya hablamos de un asesinato, entendiéndolo como un homicidio calificado, porque lo va a calificar alguna de esas 8 circunstancias agravantes. Indica Leslie Morales en el chat. Lic, disculpe, ¿cuál dijo que era el tipo penal de asesinato? Es el del artículo 132 del Código Penal, no sé si a eso se refiere. Tipo penal de asesinato es el del 132 del Código Penal y que se entiende como un homicidio calificado. Bien, ahí pueden ampliar su pregunta o bien formularla verbalmente. Entonces, compañeros, estamos diciendo que alguna de estas 8 circunstancias agravantes, que en realidad son más, porque se subdividen, ustedes se darán cuenta de eso, son las que convierten a esa acción de matar a otra persona, lo que tenemos acá en pantalla, quien matare a otra persona, lo convierten en autor material o intelectual de un delito de asesinato, el cual tiene asignada una pena más severa, es decir, una pena más grave. Acá abajo, ¿verdad? Está la sanción, esta no la leyeron. Entonces, la consecuencia jurídica de este delito de asesinato es una pena más severa. Acá lo tenemos subrayado, remarcado. ¿Alguien que lo lea, por favor?
Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años. Sin embargo, se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelará una mayor particular peligrosidad de la gente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa. El Bien, párrafo entonces, hasta ahí, por favor. Entonces, acá esto ya básicamente está declarado inconstitucional, pero lo que aún se mantiene es esa pena de prisión. En este caso, vean, es una pena de prisión mucho más severa que de la del delito de homicidio, porque el homicidio únicamente, como lo hemos dicho, es de 15 a 40 años. Vean acá la pena tan severa que tiene de prisión. Y anteriormente se podía aplicar la pena de muerte. Actualmente ya no se puede aplicar la pena de muerte porque la Corte de Constitucionalidad así lo ha establecido, que en este caso en específico el tipo penal estaba mal redactado y colisionaba con lo que establece el texto constitucional. Ahora bien, fíjense que hay algunos que dicen, en Guatemala la pena de muerte ya no existe porque la Corte de Constitucionalidad la declaró inconstitucional. Eso es parcialmente cierto, porque es cierto, en la mayoría de delitos ya la pena de muerte ya no se puede aplicar porque la Honorable Corte de Constitucionalidad expulsó del ordenamiento jurídico esa sanción jurídica, es decir, la pena capital, la pena de muerte, lo que se podía hacer con inyección letal, por fusilamiento, etcétera. Independientemente de que estemos a favor o en contra de la pena de muerte, se respetan las dos posiciones, las dos posturas. Lo que sí es cierto es que en la gran mayoría de delitos, quizás el 95%, en Guatemala ya no se puede aplicar la pena de muerte porque la Corte de Constitucionalidad declaró, valga la redundancia, inconstitucional esa opción de aplicar la pena capital. Únicamente en algunos delitos, por ejemplo, del Código Militar. Recordemos que el Código Militar, compañeros, es la ley más antigua que tiene Guatemala, es de 1871 o 77, si no mal recuerdo, de la época del general Justo Rufino Barrios. Entonces, allí en el Código Militar sí aún se mantiene la pena de muerte, pero obviamente ya no se aplica, ¿verdad? Yo nunca he sabido que una corte marcial le aplique la pena de muerte a un militar, ¿verdad? Porque la pena de muerte, reitero, independientemente de que estemos a favor o en contra, se ha ido dejando en desuso, es decir, hay una corriente abolicionista. Ahora quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Únicamente ahí en el chat o en su cámara, donde sea, por favor levanten la mano los que están a favor de la aplicación de la pena de muerte. Solo los que están a favor. Vamos a hacer ese ejercicio. A ver, solo los que están a favor, levanten la mano. Los que están a favor de la pena de muerte, levanten la mano. Vamos a ver, vamos a hacer una encuesta rápida, que es un ejercicio que siempre hacemos en las clases. Bueno, último llamado. Los que están a favor de la pena de muerte, levanten la mano ahí en la pantalla o... Bien, lo que puedo ver es que quizás la mayoría están a favor de la aplicación de la pena de muerte. En el entendido que quienes no levantaron la mano es porque están en contra, pero aún veo que la mayoría está a favor de la pena de muerte. Muy bien, finalizamos ahí el ejercicio, pueden bajar todos la mano. Entonces, veo que aún hay mayoría de personas que están a favor de la pena de muerte, lo cual es respetable, ¿verdad? Es un ejercicio que siempre hacemos en las clases, porque reitero, hay dos corrientes. Está una corriente abolicionista, que indica que la pena de muerte ya no se debe de aplicar, y existe una corriente, que es una corriente de conservar la pena de muerte, pero no solo conservarla como algo retórico, sino que aplicarla en la práctica. Ahora un ejercicio contrario, únicamente que levanten la mano los que no están a favor de la aplicación de la pena de muerte. La pueden levantar ahí en su cámara o en el chat, reitero, levanten la mano los que no están a favor de que se aplique la pena de muerte. Vamos a hacer ahí una pequeña encuesta.
Reitero, como que fue al Congreso, último llamado, los que no estén a favor de la aplicación de la pena de muerte, por favor, levanten la mano. Bien, algunos también pusieron en el chat, no estoy a favor. Sí, lo que puedo apreciar, gracias compañeros, lo que puedo apreciar es que sí es un grupo considerable el que no está a favor que se aplique la pena de muerte, pero en nuestra aula es minoritario. Hay más alumnos que están a favor de que se aplique y una minoría está en contra de su aplicación. Ya pueden bajar la mano todos. Muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, es un ejercicio que siempre hacemos. En nuestra clase, respeto todas las opiniones, somos democráticos, somos racionales, somos personas civilizadas, yo respeto las dos opiniones. En nuestro caso, la mayoría, la amplia mayoría, está a favor de la aplicación de la pena de muerte. La minoría, pero no una minoría ínfima, sino que una minoría un poquito más fuerte, está en contra de que se aplique la pena de muerte. Pues bien, para efecto de nuestro curso, sí podríamos decir que los tipos penales que vamos a estudiar aquí, sí, prácticamente en todos, la pena de muerte en Guatemala no se puede aplicar porque la Corte de Constitucionalidad así lo ha establecido. Pero ¿por qué hicimos este ejercicio? Para yo poderles a ustedes demostrar cómo el delito de asesinato es tan grave, por eso se le llama homicidio agravado, es tan grave que aún la mayoría de ustedes están a favor de que se aplique la pena de muerte. ¿Por qué están a favor? Porque obviamente son delitos graves, es un delito de asesinato, es quitarle la vida a un ser humano con saña, con odio, con alevosía, etcétera. Entonces, continuamos acá con nuestro Código Penal. Vean, por eso dice ahí, de 25 a 50 años. Es una pena severa porque es un delito agravado, es un delito de amplio impacto social, es un delito que daña la conciencia de todo ciudadano. Y lamentablemente, si el Estado de Guatemala no puede proteger la vida humana, ya prácticamente estaríamos ante un Estado fallido, es decir, un Estado que no funciona. Por eso es que el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil tienen departamentos específicos que únicamente investigan delitos en contra de la vida, porque la vida humana es el bien jurídico fundamental, es el bien jurídico sin el cual no se pueden gozar los demás derechos fundamentales. Entonces, comete asesinato quien matare a una persona, pero hay 8 circunstancias agravantes. Hay 8 circunstancias que convierten a ese delito de homicidio a un delito de asesinato que ya vimos que tiene una sanción más severa y que anteriormente inclusive se podría hasta aplicar la pena de muerte, ya sea por fusilamiento o por inyección letal. La primera circunstancia agravante, ¿cuál es? Es la alevosía. Ya vamos a explicar esto. Es decir, lo primero que vamos a ver es que si ese delito de homicidio, si esa muerte de otra persona se cometió con alevosía por parte del sujeto activo, es decir, por parte del agente, por parte del agresor, por parte del sindicado, es un delito de asesinato. Entonces, ¿qué se entiende por alevosía? Vamos a regresar a nuestra presentación. Vean. La alevosía indica la doctrina y también a esto se va a sujetar nuestro Código Penal. La alevosía la entendemos de la siguiente manera, que su contenido exige una selección de medios o formas de matar que cumplan 2 condiciones. Asegurar el resultado por una parte y evitar la defensa de la víctima por otra. Esta definición es un poco rústica, compañeros, un poco cruel, porque indica ahí que se van a seleccionar medios para matar, así la palabra directa, para matar. Y en este caso, para asegurar esa finalidad de matar a otra persona, estamos diciendo que por alevosía se entiende asegurar el resultado. Es decir, en este caso el sujeto activo él quiere garantizar que va a matar a otra persona. Es decir, su intención no es dejarlo herido, su intención no es dejarlo lesionado, su intención no es dejarlo paralítico, no, su intención es quitarle la vida, es eliminarlo de una vez. Entonces es asegurar el resultado, eso es alevosía. Una pregunta podría ser, ¿qué es la alevosía? Bueno, lo primero es asegurar el resultado por parte del sujeto activo, por parte del delincuente, por parte del sindicado. Y lo segundo que conlleva el término alevosía como una circunstancia agravante del delito de asesinato es
evitar la defensa de la víctima. Es decir, el sindicato trata de evitar que la víctima se pueda defender de alguna manera. Y acá hay algunos ejemplos. Fíjense, compañeros, que los sicarios básicamente son personas que por dinero se dedican a matar. Entonces, un delincuente, un sicario, tiene cierta forma lógica de pensar. Obviamente utiliza la lógica para el mal, no para el bien. El sicario entonces, o la persona que va a matar a otro ser humano, lo que trata en primer lugar es de asegurar su objetivo. ¿Cómo lo va a asegurar? Disparando con un arma de fuego a órganos vitales. ¿Cómo lo va a asegurar? Disparándole varias veces a la persona agraviada, o como se dice coloquial y hasta se podría decir de una manera vulgar. Ya lo hirió una vez, pero después va a ir a rematarlo. Ese rematar lo que significa asegurar que la víctima o el agraviado pierda la vida. Por eso vemos lamentablemente en los juicios los videos. Los videos son muy importantes, compañeros, porque un video es muy difícil de alterar. Entonces en el video se ve como un sicario le pasa disparando a la víctima en una moto, se baja y lo va a rematar. ¿Qué significa eso? Le va a disparar en la cabeza, en la sien, en el tiro de gracia para asegurar que la víctima muera. Eso es alevosía, asegurar el resultado. Recordemos que el delito de homicidio es un delito de resultado, es decir, el resultado es que otro ser humano muera. Si no muere una persona, en ese caso no hay un delito de asesinato o de homicidio. Entonces, alevosía es, en primer lugar, dijimos, asegurar el resultado, pero en segundo lugar es evitar que la víctima o el agraviado se defiendan. Y pensando como a lo mejor pudiera pensar un delincuente, ¿cómo es que se va a asegurar, cómo es que se va a evitar la defensa de la víctima? Bueno, se le va a sorprender distraída. Se le va a sorprender, por ejemplo, cuando se va subiendo a un vehículo. Se le va a sorprender cuando lleva a un bebé en los brazos. Se le va a sorprender, por ejemplo, cuando esté hablando por teléfono. Se le va a sorprender, por ejemplo, cuando esté observando alguna película, cuando esté viendo para otro lado. Eso es evitar que la víctima se defienda. Y sobre todo, lamentablemente, a los delincuentes les fascinan las víctimas desarmadas. Cuando un delincuente sospecha que en un carro va una persona armada, ya lo piensa dos veces. Cuando un delincuente sabe que en un vehículo va una persona con escolta, con guardaespaldas, ya lo piensa tres veces. ¿Por qué? Porque alevosía consiste en tratar de evitar que la víctima se defienda. Si la víctima no tiene un arma de fuego, no se va a poder defender. Si la víctima va en un vehículo y el delincuente va a pie, lo va a pensar dos veces porque lo que puede hacer el agraviado es, como se dice vulgarmente, tirarle el carro encima, atropellarlo y salir huyendo. Es decir, en este caso, por salvaguardar su vida. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que vemos en los tribunales todos los días, de lo que vemos en la práctica, de lo que es la alevosía. Alevosía es asegurar el resultado, que es causarle la muerte a otra persona, y dos, evitar que la víctima pueda defenderse. Defenderse de cualquier manera, con arma, con un vehículo, que lo defienda la seguridad privada, que lo defienda la Policía Nacional Civil, etcétera. Entonces, eso es lo que entendemos por alevosía. Y resulta que la alevosía es una circunstancia agravante, que en este caso va, solo permítanme porque acá creo que no estoy proyectando la presentación. Bien, regresamos. Entonces les decía que la alevosía es una circunstancia agravante que en este caso va a transformar un delito de homicidio en un delito de asesinato, el cual ya vimos que tiene una pena de prisión más severa que la del delito de homicidio. Entonces, la primera circunstancia agravante, dijimos, es la alevosía. Ya entendemos que alevosía es asegurar el resultado y dos, evitar la defensa de la víctima. Yo creo que tenemos acá en el chat otras preguntas. Indica. Pablo Ramos, sí, licenciado, yo he visto algunos videos de esos que menciona, efectivamente, de esos videos de asesinatos. Están en las redes sociales, salen en las noticias o los podemos ver en las audiencias en los tribunales de justicia. Videos donde se puede apreciar cómo le quitan la vida a otro ser humano.
indica Ian Alejandro. Si la persona no muere, ¿sería homicidio en grado de tentativa, no? Sí, efectivamente. Podría ser homicidio en grado de tentativa o podría ser asesinato en grado de tentativa. Para lo que estudiamos hoy, sería un asesinato en grado de tentativa porque en este caso la persona no pierde la vida, pero no es porque el sindicado, él se arrepienta de cometer el ataque, no, sino que indica la ley que la tentativa se produce cuando por una circunstancia ajena a la voluntad de la gente, el delito no se pueda consumar. Ahora expliquemos eso en palabras sencillas. Esa circunstancia ajena a la voluntad de la gente quiere decir que por alguna circunstancia excepcional, por algún caso fortuito, por un hecho cuasi milagroso, el agresor no le puede dar muerte al agraviado. Es decir, la persona no muere. Puede quedar herida, puede quedar hasta paralítica, puede salir huyendo, etcétera, pero no muere. La vida humana se mantiene. En este caso, es un delito de asesinato en grado de tentativa porque existió una intención de matarlo que no se consumó. Eso significa la tentativa. Eso es un delito en grado de tentativa. Cuando hay la intención de cometer un delito, pero por alguna razón excepcional no se consuma el mismo. En este caso sería un delito de asesinato en grado de tentativa. Y ponemos un ejemplo. Cuando los sicarios, los pandilleros o un asesino individual le disparan a una persona, pero resulta que le disparan con un arma de fuego y salen huyendo, pero la persona no fallece. ¿Por qué? Porque a lo mejor el impacto de las municiones fue en un órgano que no es vital y recibió de una manera rápida atención médica. De una manera rápida se le llevó a una sala de operaciones de un hospital público o privado, fue operado y se le salvó la vida. En este caso, esa circunstancia ajena a la voluntad del sindicado es que las balas afortunadamente no penetraron un órgano vital, no le penetraron el corazón o el cerebro, por ejemplo. Y en segundo lugar, a que recibió tratamiento médico inmediatamente, porque una herida por arma de fuego, aunque sea en una mano, aunque sea en un dedo, inmediatamente debe ser llevada la persona a un hospital para recibir atención médica. Por eso hablamos también de un asesinato en grado de tentativa, cuando la persona no muere, aunque la mala intención del sindicado haya sido matar. Bien, tiene la palabra Ian Alejandro, que levanta la mano. Entonces, sí se cataloga como intento de asesinato, ¿verdad? No como homicidio, pero ahí no tiene nada que ver la carga de la prueba que presenta el Ministerio Público también. No, la carga de la prueba siempre la va a tener el Ministerio Público, porque es un delito de acción pública. Ahora bien, en este caso de lo que hablamos, el nombre correcto es asesinato en grado de tentativa. Ese es el nombre correcto porque nuestro Código Penal habla de eso, de la tentativa, de la consumación, etcétera. Entonces, es un asesinato en grado de tentativa porque había la intención de matar a otra persona, concurre, en este caso, la alevosía, que ya vimos que es asegurar el resultado o evitar la defensa de la víctima, pero esta víctima no muere porque a tiempo recibe tratamiento médico y porque las balas le penetraron órganos que no son vitales. Esa sería la respuesta. No sé si queda claro, Ian Alejandro. Sí, ya, solo es que me causó error cómo determinar la diferencia, pero ahorita ya la entendí. Muy bien. Tiene la palabra compañera Ruth Yantuche. Sí, buenas tardes, licenciado. Mire, con una duda. Fíjese que estaba escuchando muy atenta su clase, pero tengo dudas en lo que respecta, por ejemplo, al homicidio doloso o al asesinato doloso. O sea, ¿es lo mismo o podemos diferenciar esos conceptos? Perdón. Bien, buena pregunta, compañera. La respuesta es esta. Delito de homicidio ya vimos que es distinto al delito de asesinato. El delito de homicidio es matar a otra persona, es un homicidio simple. El delito de asesinato es matar a otra persona, pero con alguna de estas 8 circunstancias agravantes. Pero el homicidio y el asesinato como tipos penales específicos, es decir, distintos o diferentes, los dos requieren dolo. Y eso es lo que doctrina le llamamos dolo directo. Dolo directo es cuando una persona quiere cometer un hecho grave y quiere asegurar el resultado. Es un dolo directo. La persona que tiene la intención directa, que lo ha planificado, que se ha concertado con otra persona, que ha hecho un plan y que va a ejecutar ese plan para matar a otro ser humano. Si concurre alguna de esas 8 circunstancias agravantes, en este caso, por ejemplo, la alevosía, estamos ante un asesinato.
De lo contrario, ante un homicidio, pero en los dos delitos, en homicidio y en asesinato, se requiere dolo directo. Por eso cuando hablamos de homicidio o de asesinato, así, sin ningún adjetivo, sin ningún apellido, estamos hablando de dos delitos dolosos, porque tanto el homicidio como el asesinato requieren dolo. ¿Y qué es el dolo? Es la mala intención de causar un resultado, es la mala intención de cometer un delito. Entonces, en conclusión, tanto el homicidio como el asesinato son delitos dolosos. No sé si queda ahí claro, Ruth. Bien, no sé si quedó clara la respuesta. Bien, imagino que perdió la señal la compañera. Entonces vamos a continuar. Estamos diciendo entonces que la alevosía es la intención de asegurar el resultado y también la intención de evitar la defensa de la víctima o del agraviado, que es la persona a la que van a matar. Ahora continuemos con lo que indica nuestro Código Penal. Artículo 132. Entonces, primer circunstancia agravante que convierte el homicidio en asesinato, es decir, en un homicidio doloso, es la alevosía. La segunda circunstancia agravante está aquí, vean compañeros, en el inciso 2, pero realmente se subdivide, porque no es solo una, son 1, 2, 3, son cuatro circunstancias que pueden concurrir para que estemos ante la presencia de un delito o de un tipo penal de asesinato. Entonces, ¿cuál es la primera? Indica aquí el artículo: por precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro. ¿Qué significa por precio? Vean que acá precio es casi lo mismo que recompensa, porque precio o recompensa es recibir dinero o recibir algún bien a cambio de darle muerte a otra persona. Por ejemplo, un criminal puede decir, miren, ahí está don Juan Pérez, la vida de él tiene un precio, 100,000 quetzales al que lo mate. Eso es cometer el delito por precio, como que fuera un objeto, como cuando uno va a Walmart o a la despensa familiar y todos los bienes tienen ahí un precio. Un par de zapatos vale 300 quetzales. Una bolsa de atol vale 20 quetzales. Ese es un precio. Acá es igual. A la víctima se le pone un precio a su vida. La segunda sería por recompensa. Acá lamentablemente esta es una recompensa para el mal, es una recompensa para delinquir, es una recompensa por cometer un delito. Entonces alguien puede decir, vean, el que mate al señor Pedro Pérez, como recompensa se le va a regalar un carro, se le va a regalar un terreno o se le van a regalar 20,000 quetzales. Eso es por recompensa, pero es una recompensa para mal, es una recompensa para dañar a otro ser humano, es una recompensa para quitarle la vida. Es lo mismo que sucede cuando el Ministerio de Gobernación pone un rótulo que dice peligroso narcotraficante, el que dé información se le da recompensa, pero es una recompensa buena para poder contribuir a una investigación. Acá es una recompensa para el mal, para matar a otro ser humano. Indica acá José Estala en el chat. ¿Sería el trabajo de un sicario este delito? Perdón, licenciado. Efectivamente, el trabajo entre comillas, porque es un trabajo para el mal de un sicario, es matar personas por precio o por recompensa, es decir, para que le den dinero. De eso vive, de recibir dinero por matar a seres humanos. Así como se oye de cruel, pero a eso se dedican los sicarios. Indica Karen Suar en el chat. Recompensa cuando a un marero lo suben de nivel, se puede decir si mata a alguien. Efectivamente. Fíjense, compañeros, que lamentablemente las maras o pandillas, que en realidad una mara es una organización criminal, eso es, técnicamente hablando. Allí para que una persona suba de rango o suba de puesto, hay varias situaciones, y una puede ser matar a una víctima, matar a un rival de otra pandilla o matar al jefe para quedarse él como jefe de la mara. Entonces, en este caso, sí, por recompensa, se podría entender también cuando un marero mata a otra persona para que lo suban de rango o de nivel. Entonces, ya vimos, por precio o por recompensa. Inciso 2. Lo tercero es por promesa, por prometerle algo. Esto realmente se parece mucho porque le pueden prometer al asesino: te prometo que te voy a comprar una moto Kawasaki del año si matas a tal persona. O te prometo que te voy a dar un viaje a Belice
si matas a tal persona. Esa es una promesa que se le está haciendo a otra persona. Se le está prometiendo algo a cambio de matar a otro ser humano. Y la cuarta subdivisión de este inciso, que es muy amplio, si se dan cuenta, compañeros, este inciso, si quieren le pueden poner ahí a la par como anotación con fines económicos, porque son fines netamente económicos. ¿Qué es la economía? La ciencia que estudia el dinero, la creación de riqueza, etcétera. Entonces acá son por fines económicos, porque ánimo de lucro se parece a los otros. Ánimo de lucro es que una persona mata a otro, pero porque quiere recibir dinero o quiere recibir un bien o una dádiva a cambio. Eso es tener ánimo de lucro. Es decir, matan a otra persona, pero con la intención de irle a cobrar a otra persona ese asesinato. Entonces acá, en este inciso 2, en este numeral 2, compañeros, tenemos 4 supuestos, 4 posibilidades, 4 opciones. Esto lo podríamos subrayar ahí como un asesinato cometido con fines económicos, porque es por precio 1, por recompensa 2, por promesa 3 y por ánimo de lucro 4. Por eso les decía que si bien son 8 incisos, 8 circunstancias agravantes, pero en realidad cada una se va subdividiendo. Entonces llevamos 2 circunstancias agravantes, se convierte en el homicidio en asesinato. Acá en el chat tenemos otra pregunta. ¿Los mercenarios? Sí, podría ser porque mercenario es un ejército ilegal. Es un grupo armado ilegal que a cambio de dinero se puede dedicar a ir a matar personas. A ver, María, ¿tiene la palabra? María va a preguntar o se le activó el micrófono. Se le activó. Bueno, entonces, hasta acá donde vamos, vamos a ver, levanta la mano Ludwig. Adelante. Licenciada, buenas noches. Esto podría ser, en este caso, como en México, los grupos Zetas y todo eso, los mercenarios. Efectivamente, los Zetas, el Jalisco Nueva Generación, todos estos grupos tienen una sección dedicada a matar personas, es decir, a asesinar. Los sicarios, ellos cometen este delito de asesinato. Y tal y como lo ponen acá en el chat, es crimen organizado porque son organizaciones criminales. Son una estructura organizacional que se dedica a matar seres humanos. Acá también indica Darwin cuando asesinan por extorsión, efectivamente. No me quiero que me vienen con él. A ver, alguien se le activó el teléfono, está ahí con la novia. Lo apagamos. Bueno, entonces, cuando a alguien lo matan porque no pagó la extorsión, allí hay un delito de asesinato porque se está cometiendo con un ánimo de lucro o con una finalidad económica. Entonces, efectivamente, las maras, también como lo pone Karen acá en el chat, las maras también son organizaciones criminales que en algunos casos se dedican al sicariato, es decir, a matar personas con un fin económico, por precio, por recompensa, promesa o ánimo de lucro, que por lo tanto cometen el delito de asesinato. Es el delito que estamos estudiando el día de hoy. También aparece por ahí el secuestro, indica María. Entonces, ¿hasta acá dónde vamos? ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta de manera verbal la puede realizar en este momento o continuamos? Bien, entonces, como momentáneamente no hay preguntas, vámonos a la tercera circunstancia agravante que convierte el homicidio en delito de asesinato. Esta tercera circunstancia que está marcada en la pantalla con celeste también se subdivide. Tiene varias subdivisiones. Veamos la primera, el primer supuesto, el primer caso. Indica la ley por medio o en ocasión de inundación. Es decir, alguien que vaya, en este caso, a abrir la puerta a una represa de agua. Alguien que vaya, por ejemplo, ahí a desviar un río para inundarle a otra persona la casa y matarla. En este caso es un asesinato por medio de inundación. Entonces, en este caso es un delito de asesinato. Se trata de que la persona se ahogue por medio de esa inundación de agua. En el segundo caso indica por incendio. Es decir, aquel que comete un incendio, que le quema la casa, que le quema la empresa, que le quema el puesto en el mercado a otra persona para matarlo, comete un delito de asesinato. En este caso hablamos de incendio, algunos le llaman coloquialmente piromaníaco, a una persona que le fascina el fuego, pero el fuego para matar seres humanos. En este caso el incendio, cuando tiene la intención, cuando tiene el dolo directo de causarle la muerte a otra persona,
por las llamas del fuego, sin que lleguen los bomberos, es un delito de asesinato. Tercer supuesto, el veneno. ¿Cuándo se produce lo que en doctrina, en medicina forense, se le llama envenenamiento? Cuando a una persona le dan en el vaso de agua, así como el que tengo yo acá, en el agua le echan cianuro. Cuando le agregan algún veneno a los alimentos, cuando le agregan veneno a un pan, ¿verdad? Con jamón, pero que lleva el veneno ahí. Entonces, en este caso, esa muerte por envenenamiento es un delito de asesinato. Cuarto supuesto, la explosión. Es decir, el que le pone una bomba a un carro, el que le pone el C4, el que le pone dinamita, el que le pone pólvora a una casa para matar a sus habitantes, en este caso por explosión, también comete un delito de asesinato. Es decir, aquel que mata, que pone bombas, que pone dinamita, comete esto, un delito de asesinato. Por desmoronamiento. Resulta que en nuestra bella Guatemala, bellísima Guatemala, hay personas que viven en las montañas, que viven en las laderas, en Occidente, en San Marcos, en Huehuetenango, etc. O aquí en la ciudad capital, en los asentamientos, ahí por el Puente del Incienso, por la Ruedita, hay personas que por la pobreza, por la extrema pobreza, lamentablemente, viven ahí a la orilla de un barranco, de una montaña. ¿Y qué es lo que pasa? Si alguien trata de desmoronar la tierra para que le caiga encima la casa, para que le caiga encima el agraviado a su familia y matarlo, está cometiendo delito de asesinato. Lo mismo sucede cuando se procura, y aquí está el siguiente supuesto, el derrumbe de un edificio. El que derrumba un edificio por cualquier medio, ya sea con explosivos o ya sea golpeando las bases con un tractor, con un vehículo, pero que tiene la intención de botar el edificio, de derrumbarlo, de que se venga para abajo, comete un delito de asesinato. Y el último supuesto, compañeros, de este inciso sería este. Otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. ¿Qué otro artificio puede ocasionar gran estrago? Bueno, ahora las armas químicas, las armas biológicas, los ataques con drones, etcétera, son artificios, son máquinas, son invenciones de la mente humana, pero invenciones para el mal, para causarle la muerte o el sufrimiento a otra persona. Todos los artificios que pueden ocasionar gran estrago, es decir, un gran daño a la colectividad, se consideran un delito de asesinato. Entonces, este numeral 3 del artículo 132 del Código Penal, compañeros, tiene varias subdivisiones, tiene varios supuestos que se consideran delito de asesinato. En ese orden, tenemos primero, por medio o en ocasión de inundación. Número 2, por incendio. Número 3, por envenenamiento. Número 4, por explosión. Número 5, por desmoronamiento. Número 6, por derrumbe de edificio. Y número 7, por cualquier artificio que pueda ocasionar gran estrago. Entonces, este numeral 3 tiene 7 supuestos, 7 circunstancias agravantes. Con una sola que concurra, estamos delante de un delito de asesinato, el cual tiene una pena más grave, más severa que un delito de homicidio, el que se denomina homicidio simple. Entonces, des en cuenta, llevamos 3 circunstancias, llevamos 3 incisos separados, pero en realidad llevamos más porque son 7 acá, 4 acá y 1 acá. Entonces serían 5 más 7. Llevamos 12 supuestos, 12 circunstancias agravantes que están contenidas en estos 3 primeros incisos. Con una sola de esas 12 circunstancias agravantes que se produzca o que el Ministerio Público le pruebe a un tribunal, estamos delante de un delito de asesinato, que consiste en quitarle la vida a otra persona con dolo, con mala intención y con la concurrencia de alguna circunstancia agravante, tal y como lo indica nuestro Código Penal aquí en su artículo 132, el cual tenemos en pantalla, o bien como lo indica nuestra definición doctrinaria, que es lo que vimos en la presentación que tenemos acá, lo que se entiende por delito de asesinato. Entonces vemos cómo la doctrina jurídico-penal coincide con lo que se establece en nuestro Código Penal vigente. Entonces, hasta acá donde vamos a ver en el chat, dice, y cuando ahogan a una persona, ¿cuál sería? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, también puede ser asesinato, pero con otro supuesto, con otra circunstancia agravante. Indican en el chat con bomba, es un explosivo, es asesinato.
con secuestro o linchamiento. Ahí concurren otras circunstancias que vamos a estudiar en otra clase. Entonces, hasta acá donde vamos, compañeros, ¿tendremos alguna duda en cuanto al tipo penal de asesinato? En el chat ya no hay duda. Pregunto si verbalmente hay alguna duda sobre el tipo penal de asesinato o ha quedado claro lo que vamos estudiando hasta ahora. Es decir, 3 incisos del artículo que reúnen 12 circunstancias agravantes. ¿Ya no hay preguntas? Licenciado, Adelante. licenciado, disculpe, en cuanto a los elementos, aquí lo que tendríamos que agregar bastante serían las agravantes, ¿verdad? Correcto. Sí, porque los elementos, ya lo vamos a ver en otra clase, prácticamente son los mismos que el homicidio. Sujeto activo, sujeto pasivo, la vida humana como bien jurídico tutelado, el objeto material, que es la persona a la cual le quitan la vida, pero el elemento distintivo, lo que lo hace diferente al delito de homicidio, es que debe de concurrir al menos una de estas circunstancias agravantes que vamos estudiando. 3 incisos, 3 literales, pero que ya conllevan 12 circunstancias agravantes que ya las explicamos. Y respecto a la clase y tipo, Lick, ¿Perdón? la clase, no me acuerdo si era clase o tipo, es que decía en la clasificación de los elementos, decía Sí, ajá. podría ser en este caso, ¿cuál es la conducta típica o la conducta reprochable? En este caso es matar a otro ser humano, quitarle la vida. Por eso les digo que básicamente los elementos son los mismos, la diferencia es alguna de estas circunstancias agravantes. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta lo que vamos del tipo penal de asesinato, compañeros? Recuérdense que cualquier duda o pregunta es bienvenida en esta clase y con mucho gusto se responde. Licenciado, perdone. Adelante. Adelante, compañero. Una mujer tiró a su bebé al barranco. ¿Cómo sería? Ese es un delito, en este caso, tal vez no de asesinato, sino que va a ser de parricidio, que ese lo vamos a estudiar más adelante. El parricidio también es un homicidio agravado, pero en este caso sí, ahí podría haber alevosía, podrían haber varios supuestos, ¿verdad? Porque imagínense, ¿quién más indefenso, quién más en estado de indefensión que un bebé? Entonces, en este caso, ¿es un homicidio agravado? Sí. Podría ser asesinato o podría ser parricidio, que es otro delito que vamos a estudiar otro día. Licenciado, buenas noches. Adelante. Sí, por ejemplo, con el tema de las maras, ¿qué pasa si hay una persona, un vecino que está cerca de una clica y vienen los mareros y le dicen que tiene que asesinar a alguien? Si no asesina a alguien, pues ellos lo van a asesinar a él y van a asesinar a toda su familia. Entonces, digamos, en este caso, él se convierte en el sujeto activo. Digamos, viene él y por miedo, ¿verdad? Entonces comete asesinato. ¿Qué pena tendría en este caso? Sí, fíjese, compañero, que este caso es lo que lamentablemente vemos en los tribunales de justicia. Y realmente únicamente un juez que ha estado en un tribunal, que está en unos pantalones de ser juez o jueza, sabe todo lo que el análisis que conlleva este tipo de casos, porque allí podríamos estudiar la autoría mediata, podríamos estudiar varios supuestos, podría ser una circunstancia atenuante, podría haber miedo invencible, etcétera, pero ahí ya va a depender de la sabiduría, de la experiencia, del conocimiento, tanto del fiscal como el defensor, porque el fiscal a lo mejor puede alegar asesinato, era autor mediato. La defensa técnica puede hablar, era miedo invencible, era estado de necesidad, si no mataba, lo mataban a él. Pero allí, cada caso en concreto es diferente, y para eso estamos estudiando derecho. Algunos a lo mejor quieren ser abogados defensores, otros quieren ser fiscales, otros quieren ser jueces, y qué bueno, eso es bueno. Pero por eso es que estudiamos todo esto, porque si usted va a ser defensor, diga, señor juez, honorable tribunal, aquí hay miedo invencible, hay estado de necesidad, ahí puede haber hasta violencia de género, porque a veces es a las mujeres a las que subyugan y humillan para que vayan a delinquir. El fiscal puede decir, no, hay un delito de asesinato, porque cualquier ser humano racional, cualquier persona adulta sabe que matar a otra persona es un delito, eso es malo. Entonces, ahí sí ya va a depender del rol que tenga cada abogado, pero reitero, por eso es que estudiamos derecho, porque es lo que se ve en los tribunales de justicia, ¿verdad? A ver, levanta la mano Gerson Matías, adelante.
Buenas tardes, licenciado, disculpe. Adelante. Fíjese que yo tengo una duda, pero no sé si se la puedo hacer ahorita, mejor a final de clase. Porque no es viendo con el tema que estamos viendo ahorita, sino que es el tema pasado. ¿Con el homicidio? Sí, correcto. Es que Si es fíjese el que yo si es el homicidio, hágala de una vez, compañero. mi pregunta es, ¿cuáles eran los elementos de eso? O sea, pero tomando como cada artículo. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que sí estudiamos homicidio, homicidio en riña tumultuaria, homicidio en estado de emoción violenta, etcétera. Pero para efectos prácticos, el homicidio como tipo penal base tiene los siguientes elementos. Sujeto activo, quien le da muerte a otra persona. Sujeto pasivo, Sí. la persona que muere. Bien jurídico tutelado, la vida humana. Objeto material, la persona que pierde la vida. Objeto jurídico, la vida humana. Y la consecuencia jurídica va a ser una pena de prisión de 15 a 40 años. Básicamente, esos son los elementos del homicidio, que Pero, son por ejemplo, los mismos que el asesinato, ¿sí? Sí, pero por ejemplo en artículo 124 que dice homicidio cometido en estado emocional violento. Correcto. Son los mismos, pero el elemento que tiene distintivo es que esta persona va a tener en su mente, en su psiquis, algún trastorno, algún problema, algún trauma, que en este caso va a hacer que él reaccione violentamente y reaccione de una manera superlativa, de una manera exagerada, de una manera agresiva. Ese es el elemento distintivo del homicidio en estado de emoción violenta. Pero ahí no va en los elementos que usted me acaba de indicar. Solo En así, los del homicidio simple, no. Es que vean, los elementos del delito de homicidio simple van a ser los mismos en los demás, pero con la adición agregándole algo. Porque, por ejemplo, en el homicidio simple, ahí no hay estado de emoción violenta, ahí no hay alteración psíquica. En cambio, en este delito de homicidio en estado de emoción violenta, ahí sí. El elemento distintivo es algún trastorno psíquico, algún problema que haga que el agresor reaccione de una manera desmesurada, alocada, se podría decir popularmente. Sí, pero, o sea, sí le entendía eso, pero mi pregunta como para relacionarlos era más que todo mi pregunta, así como usted me indicó todos los elementos, pero en ese caso sería así como el objetivo, todos los que indicó, solo buscando estoy buscando aquí está. Por ejemplo, en verbo tipo es causar en la muerte. Entonces, Correcto. aquí en homicidio cometido en estado de emoción violenta, sí, la muerte, obviamente. ¿Correcto? Y objeto jurídico dice cadáver o cuerpo, entonces aquí quien matar sería el cuerpo humano. Sí. Y en bien jurídico tutelado, la vida, obviamente sería la vida, ¿vale? En subjetivo, cualquier persona humana. Y en clase de delito, ¿qué sería en homicidio cometido en estado violento? Me indica instantáneo, simple, material, unisubjetivo y hay varios tipos en la clasificación de delitos, no hay solo una. Pero en este caso se podría clasificar como un delito doloso, como un delito de resultado, etcétera. De resultado porque el resultado tiene que ser que muera otra persona. Esa es clasificación conforme al resultado. También hay una clasificación atendiendo en este caso a la intencionalidad, que sería un delito doloso. Ah, entiendo. Entonces aquí sería delito doloso. Una de las tantas clasificaciones que hay. Entiendo. Bueno, muchas gracias, se lo agradezco. Bien. ¿Algún otro compañero que haya levantado la mano? ¿Puede hablar? ¿No? Bueno. Entonces, en el chat indica un ejemplo de homicidio simple. Ahorita va alguien en la calle, viene un vecino, toma un cuchillo de carnicero y le ensarta el cuchillo 7 veces en el cuello. Ahí es un delito de homicidio. Tenía la intención de causarle la muerte a otra persona y se la causó con un cuchillo. Otro ejemplo, va alguien por la vía pública, viene otra persona, desenfunda un arma de fuego y le da un balazo en la cabeza y lo mata. Ese es un delito de homicidio simple, quitarle la vida a otro ser humano. Indica, bueno, tiene nombre, solo dice usuario de Zoom, Lick, si yo atropello a un sicario en defensa de la víctima desconocida, ¿se aplicaría asesinato con impulso de perversidad brutal? Es otro supuesto. En mi opinión, habría que darle un premio y una medalla al que haga eso,
porque él está atropellando a un sicario, pero es que si no lo atropella va a matar a otro ser humano. Entonces, no está actuando en defensa de su propia vida, pero está defendiendo a otra persona. Es decir, el medio es idóneo, porque si no lo atropella, le va a disparar a otra persona. Entonces, podríamos hablar ahí de una circunstancia eximente de responsabilidad penal, sí, porque está previniendo que a otra persona se le quite la vida. La Policía Nacional Civil, si mira que a una persona le van a disparar un par de sicarios desde una moto, está autorizada literalmente a desenfundar el fusil y gastarse el cargador completo para eliminar a esos sicarios, porque en este caso es un medio racional para evitar que se le quite injustamente la vida a otro ser humano. Allí no hay impulso de perversidad brutal, ahí lo que hay es legítima defensa, porque si no lo atropella, le va a disparar a la otra persona. Es decir, no esperemos que agarre piedras y lo defienda a pedradas, o que le tire tierra en los ojos, o que le grite. No, en ese caso es o le pasa el carro encima o matan a otro ser humano. Entonces indica, sí, porque a veces dicen eso y no es cierto. Y abajo podría repetir los elementos del homicidio. Disculpe, esos ya los dijimos hace un momento. Lick, gracias por responder nuestras dudas. Indica acá, pero ¿y si se muere Lick? Ah, bueno, si se muere la persona que están atropellando, lamentablemente, pero ese fue el medio para evitar que le quitara la muerte a otro ser humano injustamente, arbitrariamente. Es decir, cuando la policía le dispara a un sicario que va en una moto, obviamente la policía le dispara, él se puede morir, pero eso fue en defensa de la vida de los demás ciudadanos. Si usted entra a su casa y usted mira que a su señora madre un delincuente la quiere acuchillar y usted tiene un arma de fuego, ¿qué va a hacer? Le va a disparar, porque si no va a acuchillar a su señora madre o a algún pariente, a algún familiar, a un niño, etcétera. Entonces, en este caso, reitero, acá se le quita la vida a otra persona, pero no es de una manera dolosa, es por defender a otro ser humano. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? ¿La pueden formular libremente? Yo creo que por hoy ya no. Bueno, entonces, en resumen, artículo 132, tipo penal de asesinato. Hemos visto los 3 primeros incisos, donde ya dijimos que se subdividen en 12 circunstancias agravantes y que con una sola de ellas que concurra, estamos ante un delito de asesinato, el cual tiene una pena más grave que el delito de homicidio. En nuestra próxima clase, Dios mediante, vamos a seguir con el estudio del delito de asesinato con los incisos del 4 hasta donde nos dé tiempo en cuanto a circunstancias agravantes que convierten al homicidio en homicidio doloso y por lo tanto en delito de asesinato. Entonces, si ya no hay más preguntas, compañeros, damos por finalizada la clase de hoy. Que todos tengan una buena tarde. Éxitos y bendiciones para todos. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado.